Hola, ¿cómo están? En este video aprenderemos a hacer una comunicación Modbus TCP/IP entre un PLC, en este caso es el S7200, con nuestra tarjeta tradicional que es el ESP32. Aprenderemos a hacer la configuración mediante el software TIA Portal para nuestro PLC. Usaremos el software Arduino para hacer nuestro programa usando alguna librería que ya usaba en videos anteriores para hacer la comunicación por Modbus, y especialmente aprenderemos a cómo configurar nuestro SP32 en modo servidor y en modo cliente. Para eso además usaré un sensor industrial, en este caso es una termocupla tipo K. La condicioné mediante esta tarjeta que es la MAX 6675. No tenía un módulo específico para este tipo de termocuplas en mi PLC 7200. Entonces lo que opté fue por conectarlo y acondicionarlo pues con el ESP32. Vamos a enviar ese valor de temperatura que lee nuestro ESP32, lo vamos a enviar a nuestro PLC vía Modbus TCP/IP, y haremos un control sencillo on-off usando una salida de nuestro PLC. Entonces básicamente eso es lo que haremos en este video. Bueno, para iniciar con esta primera parte del video, la idea es mostrarles, digamos, la arquitectura de red que hice para poder comunicar mi PLC S7200 con el ESP32 y poder hacer las programaciones respectivas. Entonces, básicamente, pues ya sabemos que tengo un PLC S7200, pues es el que ustedes tienen acá. Este PLC que yo tengo aquí trabaja con 24 voltios DC, la referencia es la 1214 CDC. Entonces, esa referencia trabaja con 24 voltios DC. Voy a hacer la programación de mi PLC usando el software TIA Portal versión 15. ¿Por qué digo la versión? Porque puede ser que los bloques entre versiones, por ejemplo la de 16 o la 17 o la 13, los bloques de programación del protocolo Modbus pueden cambiar un poco. Entonces hay que tener eso en cuenta. Yo lo que hice fue conectar mi interfaz Profinet, que digamos es por la cual se programa el PLC, que es la que ustedes tienen aquí, la que estoy señalando. La conecté a mi router. En este caso vamos a armar una red de área local. Entonces yo lo tengo conectado a mi router. También el PC, necesito un PC o un portátil que tenga el software. En este caso, pues el mío es el TIA Portal versión 15. Pues lo voy a conectar a ese router, em, que es el que yo tengo pues acá. Ya tengo conectado mi computador y el ESP32 va a ir por Wi-Fi conectado a nuestro router. Entonces va a ser de esa manera. Vamos a cargarle después la librería a nuestro ESP32 para trabajar con Modbus TCP/IP. Recuerden además que yo usé aquí para el ESP32 un módulo que es un módulo de termocupla tipo J, que es el MAX 6675. Ese módulo, digamos, ya condiciona todo y me entrega de una vez, digamos, la temperatura, que es lo que necesito trabajar. ¿Cuáles son las conexiones que usé entre el módulo que les acabo de mencionar y el ESP32? Bueno, básicamente tierra, BCC iría a 3.3 voltios, eso lo suministra el ESP32. Hay un pin que se llama SSK en el módulo, iría al GPIO 18 de nuestro ESP32. Hay otro pin que se llama CS, que es el Chip Select, va al GPIO 5 de nuestro ESP32. Y el SEO, que es como salida de datos del módulo, iría al GPIO 19 de nuestro módulo MAX 66, de nuestro ESP32, perdón. Entonces el SEO de ese módulo iría al GPIO 19 de nuestro ESP32. Recuerden que esta tarjeta, el acondicionamiento, el MAX 6675, se comunica por protocolo SPI a nuestro ESP32. Vamos a hacer la programación del ESP32 usando Arduino. Ya vamos a usar una librería que ya usaba en videos anteriores para hacer la comunicación Modbus TCP/IP. Entonces voy a comenzar en orden, voy a explicarles cómo trabajar en modo servidor y en modo cliente. En modo servidor el PLC y en modo cliente nuestro SP32. Después voy a invertir, vamos a trabajar en modo cliente el PLC
y en modo servidor el ESP32. Entonces básicamente estaremos trabajando la configuración de ambas maneras. Bueno, listo. Entonces, continuando con esta parte, lo primero que voy a hacer es configurar digamos, el PLC en modo servidor. Entonces, para eso, pues yo ya tengo, digamos, acá, eh, pues un programa precargado, pero voy a arrancar desde cero para mostrarles cómo se haría. Bueno, voy a crear un nuevo proyecto. Ese proyecto le voy a colocar Modbus. Espérame, lo coloco así. Modbus TCP, digamos, versión 2. Le voy a dar aquí crear. Voy a guardar la anterior, sí. Listo. Esperamos a que carguen. Voy a agregar aquí un nuevo dispositivo. En mi caso, pues es el S7200. En CPU, pues voy a agregar la 1214 DCDCS. Ese es el PLC que tengo en este momento. Es este PLC pues que yo tengo acá. Este, como les decía, es un PLC que trabaja con 24 voltios DC. Aquí la versión que voy a seleccionar es la G40, que es la que tengo, y en versión de firmware voy a seleccionar la versión 4.0. ¿Por qué la 4.0? Porque es una versión estándar, digamos, de firmware que puede trabajar con varias versiones de TIA Portas, desde la 13 hasta la 16, 17, etcétera. Entonces, una versión, digamos, de firmware transversal. Si ustedes tienen una versión superior de firmware, pues la pueden seleccionar acá. ¿Qué cambia de pronto con las versiones de firmware? Los bloques. Digamos, hay unos bloques que van a ser más compactos, más sencillos de trabajar, etcétera. Pero bueno, lo haremos con la versión 4.0. Y aquí pues tengo las características de mi PLC que estoy trabajando. Entonces aquí le voy a decir OK. Listo. Cuando estamos ahí, importante, yo me desconecté de la red, digamos, normal. Si tiene un, digamos, internet, la idea es que no perdamos de vista que estamos haciendo una red de área local. Entonces, por eso me desconecté momentáneamente de internet para hacer esta conexión que tengo acá de red de área local con mi router. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, lo primero que vamos a hacer es venir aquí, donde está, digamos, la interfaz por Ethernet, por Profinet de nuestro PLC. Le vamos a dar doble clic. Em, en la dirección IP, generalmente yo tiendo a cambiar la dirección IP de la 1 a otra. ¿Por qué la punto .1 la cambio? La 192.168.0.1, porque normalmente el punto 1 es el gateway, la IP del gateway que va a tener nuestra red LAN y puede haber conflicto entre nuestro PLC y ese gateway. Entonces yo puedo aquí colocarle de pronto otra, puedo colocarle por ejemplo la 20 y dejarla de esa manera. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente entonces es venir a Program Blocks, Main OV1, y en Main OV1 lo que yo voy a hacer aquí es crear el bloque de servidor. Recuerden que lo primero que estoy haciendo es la configuración de servidor de nuestro PLC y nuestro SP32 va a funcionar como cliente. Entonces lo que yo voy a venir es aquí donde dice instrucciones, voy a venir a este que dice otros, Modbus TCP y voy a seleccionar el que dice MB Server. La versión que yo tengo es la versión 3.1. Pueden ser que ustedes tengan otra versión de ese bloque como la 5. Igual puede ser un bloque más compacto, eh, pero digamos la idea que vamos a tomar acá, pues la pueden aplicar a esa versión. Y lo que vamos a hacer es arrastrarlo. Clic sostenido y lo vamos a arrastrar a nuestra red. Recuerden que estamos haciendo esto mediante programación por ladder. Bueno, aquí le vamos a poner un nombre, en ese caso se llama MB Server. Y pues acá hay una serie de parámetros. El primero de ellos es el EN. El EN es como el habilitador. Si ese EN está en 1, significa que nuestro servidor Modbus TCP va a funcionar. Si está en 0, pues no. Desconexión. Desconexión es un bit que nos indica que le podemos colocar si queremos desconectar el servidor o no. Entonces, si es falso o si es 0, significa que el servidor va a trabajar normal enviando datos. Si este disconnect es 1 o true, significa que el servidor va a estar desconectado de la red Modbus TCP. ¿Listo? Ahora, el tercer argumento es el Connect ID. Connect ID es un identificador. Cada, digamos, comunicación que hagamos entre un dispositivo, digamos, servidor, en este caso el PLC, y nuestro cliente, que es el ESP32, tiene como un identificador. Entonces es un número único. Entonces yo le voy a poner a ese identificador, digamos, el número 1.
El puerto por defecto para conexiones por Modbus TCP es el puerto 502, entonces lo vamos a dejar quieto. Y por último, él nos va a pedir un MB Hall Register. El MB es como una estructura de datos, es donde van a quedar nuestras variables para transferir datos por la comunicación Modbus TCP. Entonces yo debo declarar, digamos, esa estructura de datos. ¿Cómo la voy a hacer? Entonces vengo a bloques de programa, que es lo que tengo acá, clic derecho, y le voy a decir agregar nuevo bloque, add new block. En Add New Block voy a seleccionar el que dice Data Block DB y yo le voy a colocar, por ejemplo, a este le voy a colocar datos Modbus. Se me ocurre colocarle a esa estructura. ¿Listo? Le voy a dar OK y nos va a aparecer esto. Aquí yo voy a declarar mi estructura de datos dependiendo de lo que necesite. Esos datos van a ser de tipo Word, pero van a ser un array, un conjunto, ¿listo? De variables. Puede ser 120 datos, 100 datos, 16 datos, lo que yo necesite transferir a mi cliente. Entonces, eso depende de la aplicación que estemos haciendo. Yo voy a colocar aquí datos, va a ser, digamos, un array, y yo lo voy a colocar, digamos, de 2. Voy a colocar un array de 2 y de tamaño 2 y va a ser de tipo Word. Digamos que la transferencia por Modbus, los datos son de tipo Word. Si yo expando acá, fíjense que le coloca 16 ceros, significa que todos mis datos pues son de tipo Word, significa que tiene un tamaño de 16 bits. ¿Listo? Entonces de 0 a 2 tendría los tres, digamos, tendría tres variables. En cada una de estas posiciones de ese array puedo almacenar alguna variable que quiera, temperatura, presión, humedad. Ahorita pues lo que haremos es transferir una variable y después transferiremos temperatura, que es lo que queremos hacer en el video. Bueno, continúo. Entonces se llama datos. Entonces voy a venir a mi main OV1, doble clic. Voy a darle clic acá en el Hall Rec, doble clic acá. Y voy a seleccionar ese. Se llama datos Modbus. Aquí lo voy a poner, mírenlo acá. Punto, punto, datos. Es donde están mis datos. Pero le voy a quitar las llaves. Listo, solo necesito la estructura, el nombre. Si le coloco las llaves no funciona, genera error. Entonces se lo voy a colocar así y le doy clic por aquí afuera. Listo, ya está acá. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Resulta que si lo dejamos de esta manera, como el N está activado continuamente, lo que va a pasar es que el servidor va a estar continuamente enviando peticiones a nuestro cliente que es el ESP32 en esa red. Entonces va a saturar la red de peticiones y va a saturar nuestro dispositivo cliente. Para que digamos el servidor esté enviando peticiones o podamos enviarle peticiones al servidor cada cierto tiempo y prevenir ese error que les mencionaba o ese problema de saturación de peticiones, vamos a usar un bit de tipo reloj. Los bits de tipo reloj lo que hacen es generar o se van a activar, digamos, cada cierto tiempo y al activarse pues nos va a permitir enviar datos o recibir datos del servidor. Entonces, ¿cómo vamos a crear eso? Esos bits de tipo reloj ya los tiene el S7200. Entonces vamos a ir a dispositivos y redes, Device and Networks, doble clic. Voy a seleccionar todo el PLC, doble clic. Y aquí donde dice general, donde estoy, vamos a venir al que dice System and Clock Memory, lo buscamos. O sistema y memoria de reloj. Y ahí voy a bajar esta pestaña aquí donde me estoy moviendo y fíjense que dice Clock Memory Bits o bits de memoria de reloj. Entonces los voy a habilitar. Estos bits por defecto los tiene, digamos, el PLC. Tengo varias frecuencias para esos bits de reloj. Tengo frecuencia de 10 Hz, de 5 Hz y una variable asociada que es un bit de memoria. Entonces, si yo quiero usar el reloj de 10 Hz con frecuencia de 10 Hz, usaría el M0.0, el M0.1 si quiero el de 5 Hz, M0.0 el de 2.5 Hz y así sucesivamente. Yo voy a usar el de 0.5 Hz. 0.5 Hz en frecuencia significa un periodo de 2 segundos, quiere decir 1 sobre 0,5 les da 2 segundos. Cada 2 segundos voy a estar enviando peticiones para no saturar la red, como les decía, por medio del servidor. Entonces voy a seleccionar el último. Si selecciono ese, estaré usando el M0.7.
Entonces voy otra vez al main v1 y creo una entrada. Las entradas están acá, una entrada normalmente abierta. Y le voy a poner en el nombre, pues aquí en la dirección más bien, M0.7. Listo, y ahí está, reloj de 0,5 Hz. Listo, ya estamos listos. Adicionalmente, otros dos, digamos, datos que nos interesan en el bloque es el que dice error y status. ¿Para qué? Para saber si hay un error en la comunicación, si el dispositivo cliente no respondió, etcétera. Entonces, si no estamos familiarizados con qué tipo de variable es error y qué tipo de variable es status, podemos ir a la ayuda, help, show help, y ahí yo le digo Modbus Server, como está acá, le doy clic o enter, y acá donde dice MB Server, que es el primero, le doy doble clic por Profinet, como está acá. Y le voy a decir el que dice descripción de MB Server, le doy clic ahí. Entonces, aquí están todos los parámetros que tiene nuestro bloque. Importante, pues me interesan estos dos últimos. Error, entonces si el error es de tipo booleano, si ese error se coloca en 1, quiere decir que hubo un error en la comunicación. Y status me va a decir si la comunicación fue enviada correctamente o si hay algún error. Entonces necesito estos dos. Uno es de tipo booleano, y el status es de tipo word. Entonces voy a crear dentro de mi programa otra vez, voy a Program Blocks, voy a crear otra estructura de datos con esos dos parámetros. Entonces le digo acá Add New Block, agregar nuevo bloque, y ahí Data Block, y ahí voy a crear uno que se llame parámetros, Modbus, parámetros Modbus, y le voy a dar OK, listo. Necesitamos un error y necesitamos un status. El error es de tipo booleano, ya dijimos, y eso lo dice la ayuda. Y el status es de tipo Word. Entonces clic acá y bajamos al que dice Word. Listo. También ahí nos pone los 16 bits, que es una palabra. Listo. Entonces doble clic en el main v1 y donde dice error le voy a dar doble clic. Aquí selecciono entonces la nueva estructura que se llama param modbus y selecciono param modbus y selecciono el que dice error. Y en status le digo param modbus y vamos a seleccionar el que dice status, que es un Word. Listo, entonces ya estamos listos también para saber si hay algún error en la comunicación o si el status es adecuado o no. Hay veces estos parámetros se pueden como bloquear un poquito en el modo de monitorización, que es lo que vamos a hacer ahorita, pero pues puede estar comunicando el dispositivo, entonces hay que entrar a mirar muy bien estos parámetros. Listo, ¿qué vamos a hacer ahora? Descargar el código. Entonces vamos a venir aquí donde dice Download to Device. Aquí en la interfaz selecciono la PNIe y en donde dice PG Interface selecciono mi tarjeta de red. En este caso la de mi computador es esta, la Intel Ethernet Connection i219LM. Y le digo acá donde dice iniciar búsqueda. Listo. Entonces ya tengo acá lista esta en la dirección 192.168.0.20. Si tienen la .1 pueden hacer la prueba, les va a funcionar siempre y cuando no haya un gateway que tenga la misma dirección IP o si no va a entrar en conflicto. Es lo único. Vamos a decirle cargar. Aquí donde dice el que nos está colocando en rojo, vamos a detener el módulo. ¿Por qué? Porque cada vez que creamos un nuevo programa, por seguridad el PLC detiene lo que está haciendo para cargar el nuevo programa. Le damos load o cargar. Bueno, esperamos un momento. Y acá donde dice Start Module, pues iniciamos el módulo y le decimos finalizar. Listo. Entonces ya estamos listos con nuestro, digamos, nuestro servidor. Entonces ya están todos los parámetros. Ya está nuestro servidor con nuestro PLC. Voy a pasar al cliente en nuestro SP32. Bueno, para el cliente, voy a minimizar esto acá. Para el cliente yo tengo un código que se los voy a dejar en la descripción del video.
Es un código con una librería que ya he usado en otros videos, una librería que es de este autor, Emelianov, que se los voy a colocar este link de GitHub en la descripción del video. Esta es una librería para Modbus con ESP32. Nos va a permitir pues estas funciones Modbus, que son las que están acá. Y básicamente construí un código basándome en la librería, un código para el cliente. Entonces, ¿qué tenemos en el cliente? Entonces, primero, pues voy a importar las librerías. En el video que les pongo en la descripción del video, les enseño cómo incluir esto descargándolo desde el repositorio en GitHub. Vamos a colocarle una IP. La IP por defecto es la 192.168.0.20. Esa IP es la que nos asignó o la que tenemos en nuestro PLC. Esa es la que está aquí. Voy a subirle un poquito donde está. La que programamos acá, digamos, con la que programamos el PLC, es la 20, es la del PLC. Y vamos a tener aquí una dirección de registro donde va a estar nuestra información. Recuerden que como vamos a estarnos comunicando con nuestro servidor, en este caso el servidor tiene unas direcciones de registro. La dirección de registro en este caso va a ser la 0. ¿Cómo así? La 0 significa que eh, aquí es la 0, vamos a leer datos con el cliente, esa es la función del cliente, leer datos del servidor. Entonces aquí, cuando yo le pongo rec en 0, significa que va a apuntar a la dirección 0 de nuestra estructura de datos que se llama datos Modbus. Entonces va a apuntar a la dirección 0 acá, a la posición 0, esta posición. Entonces ahí puedo estar almacenando mis datos. Em, Creamos un objeto. Este objeto es necesario con la librería. Digamos, lo necesita la librería para trabajar. Entonces creamos ese objeto que es el que nos va a permitir arrancar el ESP32 en modo cliente. Em, Inicio el serial con una velocidad de 115.200 para mostrar información y me enlazo a mi red. Recuerden que estamos conectándonos con un router. Mi router en este caso se llama Linksys y pues no tiene password. Si tuviera password, le damos acá el password. ¿Listo? Pero pues no tiene password. Linksys es el SSID, digamos, es el nombre de la red. Ese SSID, pues si yo voy aquí, miren que acá dice Linksys. Esa es la SSID, el nombre de la red de la área local con la que estoy armando todo esto de Modbus TCP. Entonces ahí la coloco. Esperamos a que se comunique y luego me va a mostrar, en estos tres me va a mostrar la IP que va a asignar. Creamos o configuramos el SP en modo cliente con este que dice MB Client. Luego ya en el loop vamos a esperar con estos comandos que están acá, estas funciones y comandos o sentencias más bien, vamos a esperar a que se comunique nuestro cliente con el servidor que es el PLC. Entonces aquí donde dice MBase Connected Remote, lo que va a hacer es esperar a que haya una conexión con remoto. ¿Quién es remoto? Pues el PLC que ya tenemos con esta IP que está aquí. Después de eso, vamos al MBTags. El MBTags ejecuta, digamos, toda la comunicación con nuestro dispositivo cliente y servidor. Esperamos un delay de 100 milisegundos y cada 100 milisegundos lo que voy a hacer es mostrar la información que estoy leyendo del servidor. ¿Que estoy leyendo en dónde? En la posición 0 de este holding register. Estoy leyendo el holding register número 0, que es está aquí, pues ya dijimos, en nuestra estructura de datos en nuestro PLC. ¿Listo? Entonces, lo que hago es cargárselo, pues aquí yo ya se lo cargué, es el que yo tengo, digamos, acá. Voy a darle como reiniciar. Si yo le doy reiniciar al PLC, fíjense que acá me muestra la IP, como está ahí, y me muestra un conjunto de ceros. Esto es lo que está leyendo en este momento, listo, con el código que tenemos acá. Entonces, ya tengo acá cargado todo en el TIA Portal, ya cargué el código en el PLC. Ahora voy a ir a modo monitorización, que es el que yo tengo acá, y le voy a dar aquí. Listo. Esperamos un momento. Y lo que voy a hacer es venir acá donde dice datos Modbus. Y
aquí en datos Modbus, que es donde está mi estructura de datos, le voy a colocar esta que dice monitorización, monitor all, otra vez monitorización. Y entonces lo que yo voy a hacer es cambiar el parámetro. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice monitor value, entonces voy a modificar el valor. Por ejemplo, le voy a colocar, digamos, 10. Y, por ejemplo, puede ser formato hexadecimal o el que ustedes quieran. Voy a darle formato hexadecimal y le digo OK. Entonces, si yo vengo, esperemos un momentico, esperemos. Bueno, listo. Continuando entonces con esta parte, ¿qué pasa? Importante, importante cuando estemos trabajando con el ESP32 hacer lo siguiente antes de poder cargar los datos y hacer la comunicación. Vamos a ir a la estructura de datos que creamos para transferir datos. Le voy a dar clic derecho y en propiedades algo importante es que este que dice Optimize Block Access debe estar de esta manera, no debe estar chuleado porque si no, no va a poder comunicarse nuestra estructura de datos con nuestra comunicación Modbus. Entonces tiene que estar de esta manera como lo tengo acá. Entonces aquí le damos OK y ya cuando estamos ahí ya le podemos dar simulación. Aquí recuerden que le damos aquí en Monitor All y yo tengo aquí mis dos, bueno, reduje también un poquito la estructura, solo coloqué dos, le cambié acá a write 0 a 1 y solo coloqué, digamos, dos posiciones de nuestro array de transferencia de datos. Entonces, yo ya había cargado mi código como modo cliente, que es el que tenemos acá. Y entonces fíjense que yo estoy aquí cambiando los datos. Por ejemplo, coloqué el 10. Este está en hexadecimal. Si coloco el 10 en decimal es un 16, que es el que se está transfiriendo acá. Si yo, por ejemplo, acá le coloco, voy a colocarle, digamos, eh, esperen, lo coloco así. Así, doble clic. Donde dice modificar valor, por ejemplo, le voy a colocar 5. Está en hexadecimal, le voy a dar OK. Entonces él lo cambia acá y fíjense que aquí está transfiriendo el 5. ¿Listo? De esta manera entonces yo puedo transferir información del servidor que es mi PLC al cliente que en este caso es el ESP32. Entonces básicamente esa es la forma de trabajar modo servidor cliente. Listo. Bueno, entonces en esta última parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurar entonces nuestro dispositivo, nuestro PLC como un cliente, mientras nuestro SP32 va a funcionar en modo servidor. En este caso, si voy a enviar la información de temperatura, el servidor, en este caso el SP32, va a enviar la información, digamos, al cliente. Voy a hacer peticiones de lectura, digámoslo así, de lectura-escritura, pero voy a enviar la información de temperatura que nos marca con nuestro sensor, con nuestra termocupla, la voy a enviar al PLC y vamos a hacer un control on-off muy pequeño, muy simple, pero que nos puede permitir, digamos, entender cómo trabajar con variables transmitidas desde otros dispositivos. Esta última parte es interesante porque resulta que hay veces nosotros no podemos tener módulos, hay unos módulos que se insertan acá, unos módulos, digamos, Siemens, para hacer lectura de sensores o si, no, por ejemplo, trabajamos con ASI, que es un protocolo de Siemens para lectura de sensores, para transferencia de o para comunicación con sensores, em, puede ser que no tengamos esos módulos, ¿listo? En nuestra arquitectura no tengamos esos módulos y necesitemos transferir datos de otra manera, por costos o por simplificación, digamos, del número de dispositivos que tenemos en la red, etcétera. Entonces, en este caso, por eso voy a usar, digamos, este ejemplo. Entonces, SP32 servidor, PLC en modo cliente. Listo. Hice lo mismo, creé un nuevo proyecto, hice lo mismo, pero ahora lo que voy a hacer es venir a instrucciones y en instrucciones yo ya tengo listo, pero pues voy a venir a otros, TCP, Modbus TCP y voy a seleccionar el cliente, que es el que yo tengo acá, que es el que ya tengo en esta parte. Bueno, para el cliente, bueno, hay varios parámetros, son muchos más que para un servidor. Lo primero que vamos a hacer, bueno, es colocar igual que coloqué en el modo servidor, vamos a usar un bit de reloj que nos va a estar, digamos, permitiendo que el cliente esté funcionando cada cierto tiempo y que no saturemos lo que les decía la red de peticiones a nuestro servidor, que es el SP32. Entonces voy a explicarles parámetro a parámetro. Entonces, el primero de ellos es el EN, que es la habilitación de nuestro bloque MB cliente, nuestro Modbus cliente.
El rec es como un request, es como una interrupción. Entonces, cada cierto tiempo, en este caso cada 2 segundos, porque usé ese bit de memoria, el M0.7, cada, digamos, 2 segundos, lo que va a pasar es que voy a hacer peticiones para lectura de datos, en ese caso temperatura, que es lo que vamos a hacer con el servidor, con el ESP32. Disconnect, bueno, el disconnect debe ser false. Si es false o cero, quiere decir que no está desconectado el cliente. Y si es uno, es que está desconectado el cliente. Fíjense que yo creé acá como otra estructura de datos que se llama mmodbusConfig. Fíjense que acá dice modbusConfig desconexión. Entonces ya les explico esa parte, es como una variable que está dentro de esa estructura de datos. Tengo otra que se llama modbusConfig ID connection. Recuerden que cada transacción, cada comunicación que hay entre un cliente y un servidor tiene un identificador. Entonces, en este caso puede ser el 1, el 2, el que ustedes quieran, pero lo asignen a otra variable dentro de esa estructura. ¿Listo? También asigné una dirección IP importante, va por octetos, 192.168.0.100. Esta dirección que va con los octetos IP es la dirección de nuestro servidor. En mi caso, pues ya sabemos que por defecto, digamos, voy a cerrar aquí el cliente. Démosle sí. Por defecto, cuando estoy trabajando con el SP32, la dirección por defecto es normalmente la 192.168.0.100. Entonces, por eso yo apunté a esta dirección, pero pues ya se las voy a explicar ahorita con más calma. En IPPOR, recuerden que es el 502, pero también creo una variable dentro de esta estructura de datos. Y cuidado acá, entonces vamos con estos tres valores, el que dice mmMode, mbDataAddress y mbDataLength. Entonces, el modo. Recuerden que cuando estamos trabajando con Modbus yo puedo hacer lectura de datos o escritura de datos. Entonces voy a venir a la ayuda y le voy a colocar Modbus client. Le voy a decir buscar. Voy a colocar el primero, doble clic y no miento, esperen un segundito, el que dice vía Profinet, doble clic y le vamos a decir descripción del cliente para que nos muestre los parámetros. Entonces lo que les decía, rec, disconnect, connection ID, la IP de nuestro dispositivo servidor, el remoto, el puerto que es el 502 y el modo. Estoy en el modo mmMode. El modo, entonces, fíjense que de acuerdo a la función modbus, que son las que yo tengo acá un modo. Entonces, en mi caso yo voy a hacer una lectura de datos. Entonces, el cliente que es mi PLC va a hacer una lectura de temperatura en el servidor, que es donde está nuestro MAX 6675. Entonces, el modo es cero. Pero cuidado, a la vez que cero, fíjense que dentro del modo cero hay varias funciones modbus que voy a usar, que puedo usar. Entonces, yo voy a usar la 03. La función 03 es lectura de holding registers. La función 02 es lectura de bits de entrada y la función 01 es lectura de bits de salida. La información de la temperatura ahorita en el código en el ESP32 va a estar almacenada es un holding register. Como está almacenada en un holding register, voy a usar la función 03. Entonces, en la función mb, el que dice mbMode, voy a colocar 0, pero estamos aquí en la tercera. Entonces 0. Entonces, si ustedes se fijan acá, voy a colocar 0 en mbMode. Pero donde dice address, donde está, digamos, la dirección de ese puntero, la dirección donde está la estructura de datos que quiero transferir entre el maestro, bueno, entre el servidor y el cliente, dice la ayuda que debe estar entre la 40.001 a la 49.999. Entonces, la dirección inicial por defecto va a ser la 40.001. Entonces, yo acá, en donde dice mbDataAddress, voy a arrancar con la 40.001. Si mi dirección de mis datos o de mi estructura de datos estuviera en otra dirección, pues tengo que cambiársela, pero por defecto está en la 40.001, que es la que dice la ayuda, debo configurar para hacer lectura de holding registers. ¿Listo?
Y en mbdata le voy a colocar 2. ¿Por qué 2? Porque aquí en mi, digamos, en los datos que voy a transferir y que voy a leer más bien desde mi servidor, si yo le doy doble clic, creo una estructura de datos que se llama holding rec. ¿Listo? En ese holding rec yo tengo 10, pero realmente solo voy a usar 2. Puedo colocarle 1, puedo colocarle 2, dependiendo de lo que quieran. Les puse los 10 para que vieran que yo puedo colocar toda esta estructura de datos. Como hicimos ahorita en el servidor, creé una estructura de datos. Aquí funciona muy similar. Creo una estructura de datos que es donde va a estar la información que voy a leer o voy a intercambiar con mi dispositivo servidor. Listo. Entonces, eso es la forma de trabajar. Ahora, si ustedes no quieren confundirse o digamos no quieren complicarse colocando variables acá, pues pueden colocar directamente los valores. Aquí sería false, aquí sería 1. Por ejemplo, aquí le voy a colocar false. Entonces sería así. Aquí le pueden poner 1 y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede? Normalmente cuando estamos trabajando con una estructura de datos, podemos cambiar los parámetros más fácilmente y también, digamos, la compatibilidad y el código va a quedar mejor. Entonces, por eso yo creé esto, ¿listo? Entonces, creo una estructura de datos que se llama Modbus config y fíjense cómo está ese Modbus config. Desconexión, ID, status, error, busy, done. Esos elementos son los que tiene el bloque. Done, busy, error, status y todos los demás. ¿Listo? Esos están dentro de la estructura Modbus config. Ahora, generalmente en mi versión 3, porque este bloque que yo tengo acá es versión 3, pero si tienen versión 5, puede ser que el octeto no les aparezca así la IP, puede ser que les aparezca diferente y tengan que declarar una estructura de datos como la que estoy usando acá que se llama Modbus config. Entonces por eso lo usé así. Entonces, ¿qué va a ir dentro también? Entonces, vamos a declarar algo que se llama tcpconfig y el tipo de datos va a ser una estructura que se llama tcon IPv4. Esta parte es algo confusa porque es como una estructura que va a tener toda la configuración IP de nuestro PLC. Entonces, cuando le damos, esto ya viene fijo en el TIA Portal y en el PLC en Siemens. Si le damos este tipo de datos, él nos va a crear una estructura de datos con muchos parámetros. Pero los que nos van a interesar aquí por ahora son los siguientes. En interfaz ID vamos a colocar la 64. Ese número es el que tiene digamos, la interfaz Profinet. Listo, entonces 64. En ID, pues recuerden, le va a poner el 1, que es el identificador. Y donde dice Remote Address, aquí yo le voy a colocar la dirección IP con la cual quiero comunicarme. En este caso es la 192.168.0.100. Cuidado, yo estoy colocando valores en hexadecimal acá porque así lo pone la estructura de datos. Entonces, ¿cómo sé mi valor en hexadecimal? Vengo y abro una calculadora, coloco de científica a programador y por ejemplo, 192 quiero pasarlo a hexadecimal. En hexadecimal es la C0, por eso aquí aparece C0. Eh, Otro valor, por ejemplo, voy a colocar el 168, 192.168. Entonces, en hexadecimal sería la 8, mírenlo acá. 0, pues es 0. Y la 100, que es lo que yo tengo acá, el 100, pues el 100 es el 64, por eso acá le puse 64. Remote port 502 y sería de esa manera. Además, creo desconexión, que es de tipo booleano, ID de conexión, que es de tipo entero, status, el status me va a decir si hubo comunicación adecuada, si no, en el bloque. Error, si hay error como ahorita en el servidor, vicia si está ocupada la transacción y down y si se hizo la transacción correctamente y son de estos tipos que yo les puse acá. ¿Listo? Entonces cuando yo vengo al main v1, por ejemplo, voy a buscar el octeto 1, el IP octeto 1. Entonces, el IP octeto 1, vengo a Modbus config, sería este de acá. Este es el octeto 1, el octeto 2, el octeto 3 y el octeto 4 de la dirección IP que está en modo IPv4. Entonces, voy a hacer esto. Entonces, le coloco acá Modbus config, aquí punto. Voy a venir al que dice tcpconfig, que es la estructura de configuración TCP,
y vengo al que dice remote address y coloco address y la posición. Entonces el octeto 1 es la posición 1 que es de tipo byte. Entonces así quedaría listo. Sería como la idea inicial. Listo, y así hago con todos los parámetros dependiendo del nombre del parámetro y cada parámetro yo puedo encontrar qué hace cada parámetro pues en la ayuda, ¿listo? Básicamente pues pasé muy rápido esta parte de modo cliente, pero pues la configuración igual en los proyectos de servidor y de cliente se los voy a dejar también en la descripción del video para que los trabajen. Y por último, bueno, entonces estos son el modo, ya dijimos cuál era el modo que es 0, lectura de datos. 0, según dice acá, dijimos en el modo, aquí, 0 es lectura de datos. Miren que dice read, lectura de datos. 40001, que es la dirección para lectura de holding register, y voy a leer dos, digamos, el mblen sería lo que voy a leer, sería dos palabras. Y por último, me pide el puntero a la estructura donde va a quedar almacenada la información, que en mi caso creé esa estructura donde dice Modbus Data y se llama Holding Rec. Aquí lo tenemos, ¿listo? Holding Rec. Listo, entonces como dice en el servidor, le coloco acá Modbus Data y acá le pongo punto Holding Rec. Recuerden que va sin los bueno, las llaves. Y le damos clic por acá. Listo. Bueno, y el reloj, no se les olviden el rec, que es un bit de reloj para que cada cierto tiempo, en este caso 2 segundos, esté haciendo la petición. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, voy a explicarles ahora el código del servidor en nuestro ESP32, que es un código corto. Bueno, primera cosa, incluyo las librerías. En este caso incluye una librería adicional. Estas librerías hacia atrás son del Modbus. Usé la misma librería que en el servidor, que ya en videos anteriores la he usado, que es la Modbus IP SP8266. Uso una librería adicional que se llama Max6675. ¿Dónde está esa librería? Este enlace se los voy a poner en la descripción del video. Es una librería de Adafruit para trabajar con ese módulo de termocupla. eh, de Termopar. Entonces, con ese Termopar, más bien, tipo K, entonces lo que voy a hacer es, donde dice code, voy a darle download zip. Cuando estén ahí, entonces van a crearse un nuevo proyecto en Arduino. Yo lo tengo acá, digamos, en documentos, Arduino. Y acá, en mi caso, se llama ESP32 servidor, Modbus Server, este. Dentro vamos a descomprimir pues todos los archivos de Modbus y los archivos que aparezcan en esta librería que es la SP62, 6675, perdón, que aquí están, mírenlos. Esos archivos se necesitan para poder hacer, digamos, la lectura por protocolo SPI. Listo, después de eso, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces ya puedo cargar mi código, pero entonces debo definir el DO está en el GPIO 19 de acuerdo a las conexiones que yo les expliqué en esta parte de aquí. Entonces fíjense que SO GPIO 19, eso es lo que está ahí. Chip Select, entonces GPIO 5, que es lo que yo tengo acá, GPIO 5. Y SSK está en el GPIO 18. Entonces GPIO, uy, se me pasó acá, GPIO 18, mírenlo acá. Listo. Luego creo como la configuración de la termocupla con esos pines. Listo. O el termopar, como ustedes le quieran llamar. Entonces, aquí está. Listo. Creé la configuración con los pines anteriores. Entonces ahora lo que voy a hacer aquí es configurar un primer registro en la posición 0 y un segundo registro en la posición 1. Realmente, como les decía acá, solo voy en el MB Data Length, solo voy a usar voy a transferir, a leer dos datos, dos palabras del dispositivo esclavo, bueno, del esclavo no, del ESP32 del servidor, perdón. Entonces voy a leer dos words de esas dos palabras de ese dispositivo servidor con la temperatura y un valor de conteo que quiero que lo vean ahorita.
Listo. Entonces ya vamos ahí. Listo. Creamos un objeto para la librería Modbus y en el setup configuro el serial a 115.200 para visualizar datos. Espero a que se comunique, digamos, a que haya una comunicación Wi-Fi en la red de área local. Listo, entonces espera que haya, digamos, comunicación Wi-Fi en nuestra red. Esperamos a que nos muestre la IP. Si cambia la IP de la 100 a otra, pues entonces aquí nos la muestra y tendríamos que venir aquí al TIA Portal y cambiársela en el octeto acá, que recuerden está en la estructura que se llama Modbus config. Entonces aquí yo las cambiaría y las colocaría en hexadecimal y lo ajustaría. Sería como la idea. Listo. Entonces voy acá. Luego configuro mi ESP32 en modo servidor y agrego esos dos holding register. Uno me va a mostrar un conteo que está en la dirección 0 y otro me va a mostrar la temperatura. Entonces por eso agregué estos dos holding registers. Con esto los creo en el ESP32 y voy a enviar esos datos, esa lectura de datos va a ser cada cierto tiempo, entonces voy a usar la función milis. Dentro del loop, mb.tags me crea toda la, digamos, comunicación por Modbus TCP y cada 2 segundos lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces yo puse una variable acá, esto es de ejemplo, voy a colocar a contar una variable de 0 hasta 100. Quiero que esa variable se muestre también allá en el PLC, pues a través de este TIA portal, ¿listo? Entonces puse una variable, cuando la variable sea mayor a 100, pues reinicia. Y para leer la temperatura usamos este que dice thermocouple read Celsius. Leo la temperatura y entonces para agregar datos en esos registros uso mb.hrec, coloco la dirección del registro y el valor o la variable que quiero asignar a ese registro, a ese holding register. Lo mismo hago con la temperatura e imprimo los dos valores. Este que dice mb.hrec también me permite leer. Entonces coloco los valores de esas variables en los holding registers que están en estas dos direcciones, la 0 y la 1, y los puedo leer para ver si los asignó adecuadamente. Entonces el PLC lo que va a hacer es acceder a estos dos registros que están acá con la información de temperatura y de ese contador y me los va a mostrar en el TIA Portal. ¿Listo? Esa básicamente es la idea. Entonces, como les decía, es un poco más complejo entender, un poquito más complejo entender cómo configurar el cliente, pero pues hay que, digamos, tener en cuenta la IP, el puerto, el modo, de acuerdo a esa tabla, el modo es importante, la dirección de inicio, que en este caso es la 40001, el número de datos a leer, en este caso son dos, que es el contador y el sensor de temperatura, y el puntero a mi digamos, a mi estructura de datos donde van a quedar almacenados los datos. ¿Listo? Básicamente esa es como la forma de trabajar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Resulta que en la posición 1 de ese registro de transferencia de datos va a quedar almacenada la temperatura y en la posición 0 es un contador. Entonces lo que yo voy a hacer es comparar si ese valor de temperatura que me arroja el servidor que es el ESP32 que transferí por Modbus es mayor, si es mayor a 50, entonces lo que va a hacer es prender la Q0.0 y si no, pues apagarla. Esto es como un control on-off muy básico, pero lo que nos muestra es cómo usar las variables que estamos leyendo en nuestra estructura de datos, nos las muestra, digamos, y con eso podemos hacer varias operaciones dentro de nuestro código en ladder, listo, dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces, esto es como una forma digamos, de ejemplo. Voy a usar este bloque que es un bloque de comparación. Ese bloque lo pueden buscar ustedes acá donde dice Comparator Operations. Y en este caso estoy usando mayor. Entonces estoy usando este. ¿Listo? Mayor que. Listo. Cuando ya estemos ahí, entonces lo primero que voy a hacer es cargar mi código servidor al ESP32. Entonces le voy a decir aquí subir y voy a pausar un momento y ya sigo con ustedes. Listo, ya lo subió. Como está aquí, ya lo subió. Listo, voy a darle monitor serie. Voy a reiniciar. Aquí, espérame un segundo. Lo vamos a poner aquí. Voy a reiniciar. Listo, entonces acá voy a reiniciar. Listo. Entonces, fíjense que me puso la 192.168.100. Me está mostrando unos valores. ¿Qué valores me está mostrando? Bueno, yo imprimí acá directamente el valor del contador y después la temperatura.
Entonces, por eso es que aquí aparece, digamos, 8, 9, 22 grados, 10, lectura 10, 22 grados, lectura 11, 22 grados. Si yo caliento aquí un poquito, voy a mostrarles. Tengo acá, voy a ponerlo por aquí. Tengo acá, digamos, una pistola de calor y tengo, digamos, mi termocupla. Entonces, voy a calentar un momentico acá. Ya lo prendí acá. Fíjense que ahí va a comenzar a aumentar. Miren, ya comenzó. Listo. Quiere decir que la información de los holding register está bien, porque leí, almacené y leí y lo está haciendo. Listo. Ahora vamos a ir entonces a nuestro PLC. Entonces en el PLC lo que voy a hacer es cargar esto nuevo. Entonces vengo acá, Download Device. Voy a desconectarme de la red, de esta red de acá, de internet. Voy a hacer solo la área local. Voy acá a desconectarme y aquí ya estoy en área local. En no acción voy a detener todos los módulos, que es detener el PLC. Ahí está detenido y vamos a decirle Start Mode y Module y finalizar. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a venir al modo monitorización, que es el que yo tengo acá. Listo. Y vamos a venir a donde dice Modbus Data. Modbus Config, recuerden que es configuración. Modbus Data son los datos que estamos leyendo en este caso del servidor. Y voy a darle a este que dice acá, Monitor All. Listo. Fíjense que aparecen aquí unos datos en los dos primeros. Recuerden que estoy leyendo solo dos palabras del servidor, que es el ESP32. Entonces estoy leyendo 0 y 1. Listo. Fíjense que el contador se está incrementando acá. Miren que en mi Arduino, recuerden que esto está en hexadecimal. Por ejemplo, si me muestra el 45 y yo vengo acá y le doy 45. Espérenme un segundo, le voy a dar acá 45. ¿Dónde está? Octal, aquí, 45. 45 es el 69, digamos. 4F o 50, que es lo que aparece acá, digamos, le voy a poner acá 50. 50 es el 80 y así fíjense que concuerda con estos datos que están acá. ¿Listo? El segundo parámetro que dice 1B sería la temperatura. Entonces, si yo le coloco, por ejemplo, aquí en hexadecimal 1B, fíjense que el 1B es 27 grados. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a calentar aquí y voy a incrementar el valor de la temperatura y vamos a ver qué sucede. Listo, sigo. Entonces voy aquí a calentar un poquito. Miren lo que vamos a hacer acá. Voy a calentar, voy a mover esto por aquí. Vamos a ver cómo este valor, el segundo que es temperatura, se va a ir incrementando. Listo, espérenme, lo pongo por acá. Espérenme que caliente un momento. Voy a colocar también el Arduino acá. Eso, así. Ahí comenzó, fíjense que hice 1A, 1E, 27. Ese sería el valor equivalente de temperatura y acá está aumentando 57 grados, 65. Recuerden que en el TIA Portal está en hexadecimal, mientras en nuestro Arduino está en decimal, entonces hay que tener cuidado con la conversión, ¿listo? Entonces sería la forma como de transferir valores. Podemos hacer un control. Fíjense que aquí se encendió la Q0.0. Yo les había dicho que estoy comparando cuando la temperatura sea mayor a 50. Pues aquí son 64 grados, que equivale al 13, por ejemplo, acá. Eso está en nuestro bloque de programa, que es lo que yo tengo acá. Entonces fíjense que es mayor a 50, por eso se está encendiendo. ¿Listo? Entonces básicamente esa va a ser como la forma de trabajar. Aquí está descendiendo 53, 52. Esa va a ser la forma de trabajar. Fíjense que aquí ya ahorita se va a apagar. Listo, aquí ya se apagó. Entonces la Q0.0 cambia, es como una especie de control on-off sencillo, ¿listo? Entonces esa va a ser la forma de hacer modo cliente, modo servidor cuando estemos trabajando con nuestro PLC 7200 y cuando estemos trabajando con algún otro dispositivo, en este caso el ESP32, configuramos este en modo cliente y servidor, el PLC, configuramos nuestro ESP32 también en modo cliente y servidor.
Antes de que se me olvide, importante, al igual que el anterior caso, la estructura donde se están intercambiando datos debe quedar sin optimización. Entonces, clic derecho, propiedades y debe estar así, sin optimización. Si le colocamos optimización, no voy a poder acceder a esa estructura de datos y no voy a poder leer información. ¿Listo? Esa sería, o escribir información. Esa sería como la idea. Bueno, yo le voy acá go offline y básicamente entonces esa es la forma entonces de trabajar con PLC mediante comunicación Modbus TCP con otro dispositivo, en este caso como el ESP32. Conectamos el sensor, pero ustedes pueden conectar variedad de elementos y pueden hacer la comunicación y el control. Aquí estamos leyendo, pero también podemos escribir. Entonces, básicamente esa va a ser como la forma de trabajar con nuestro PLC y con comunicación Modbus. ¿Listo? Si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal. Espero que hayan aprendido. eh, y bueno, hablaremos en una próxima ocasión. Por supuesto, todas sus dudas y sugerencias son bienvenidas. Muchas gracias y por favor suscríbanse al canal.